El mes pasado se vivió una situación inédita en una localidad vecina. Los habitantes de Villa General Belgrano votaron para elegir el futuro lugar donde se hará la tradicional fiesta de la cerveza. Se trató de una consulta popular lanzada por el intendente a los pocos meses de asumir, y luego de que no se renovaran el alquiler del anterior sitio en el centro de la ciudad. Las opciones de espacio surgieron de los mismos vecinos. Ese fue el hecho inédito, un referéndum vinculante, es decir, lo que dijeron la mayoría de los votantes es lo que se haría. Y así finalmente la fiesta de la cerveza tiene un nuevo predio elegido por el pueblo. Lo anterior nos hizo pensar en dos cuestiones. Por un lado, ¿cuántas veces realmente nuestras opiniones como pueblo son escuchadas, atendidas y tenidas en cuenta al punto que definen una decisión de un gobierno? Y por otro lado, ¿qué nivel de compromiso ciudadano tenemos? ¿Cuál es nuestro grado de involucramiento en la cosa pública? Esa que no es de nadie y, mejor dicho, es de todos. Y sumado a esto, ¿qué ocurre con ambas cuestiones en Río Tercero? Nuestra ciudad tiene establecido desde 2008 los mecanismos que regulan lo que se conoce como democracia semidirecta, consulta popular, referéndum, iniciativa popular y revocatoria. ¿Se conocen en detalle? Viene bien recordarlos. La consulta popular es la facultad del pueblo para expresar su opinión mediante el voto sobre asuntos que le son presentados por el Consejo o el Departamento Ejecutivo. Es no vinculante. La iniciativa popular es el derecho de los electores de la ciudad a presentar proyectos de ordenanza, los que obligatoriamente deben ser tratados por el Consejo. Referéndum es la instancia a través de la cual el electorado expresa su voluntad respecto a un proyecto de ordenanza. Y la revocatoria es el derecho de los ciudadanos a destituir de sus cargos por motivos fundados a los funcionarios públicos mediante decisión popular expresada a través del sufragio. Pasando en limpio. A través de estos instrumentos, el pueblo puede expresar su parecer sobre asuntos públicos, sobre acciones de gobierno o sobre los mismos funcionarios, esos que nos representan. Y dependiendo del caso, pueden ser propuestos por los mismos vecinos, por el Ejecutivo o por el Consejo. ¿Se usaron alguna vez en Río Tercero? No hasta ahora. No porque no haya habido situaciones en las que era necesario, sino porque no estuvo ni la decisión política ni el compromiso ciudadano de llevarlo a cabo. ¿Cuántas personas son las que deciden sobre una ciudad? ¿10, 15, 20? Claro, usted podrá decir que tienen la legitimidad porque los votamos y que la democracia se basa en la representación. Y tiene razón. Pero eso incluye un cheque en blanco confiando en que siempre estarán iluminados para decidir. ¿Nunca deben consultar al pueblo? ¿Eso no es menospreciarlo? ¿No debería ser un mecanismo más periódico, aceitado y necesario? ¿Y realmente elegimos a todos los que deciden por nosotros? Secretarios, directores, asesores, etc. A ninguno de ellos los elegimos por el voto. Pero ellos también definen lo que se hace o lo que se deja de hacer. Es parecido a contratar a un arquitecto, ponerse de acuerdo con el proyecto de la casa y dejarlo empezar. Pero cuando lleva a los albañiles deciden hacer un galpón en vez de una vivienda. Nunca me preguntan si van bien y yo no les digo nada. Conclusión, me engañan, me entregan el galpón en vez de la casa y se van. Obviamente, está la otra pata de la historia, el pueblo, nosotros, usted, yo. Es muy fácil decir, a mí nadie me preguntó, cuando en realidad debería haber sucedido que uno se movilizara y agotara todas las instancias. Nadie va a hacer por nosotros lo que tenemos que hacer, incluyendo los políticos y funcionarios. Muchos nos quejamos de lo que hacen o dejan de hacer los políticos. ¿No será que ocurre así, porque cuentan con nuestra indiferencia? A lo sumo aguantan el cimbronazo, algunos insultos en redes sociales un par de días y listo. Volvamos a Villa General Belgrano. Un dato que no es menor. ¿Cuántas personas votaron en la consulta popular que era obligatoria? Solo el 20%. ¿Eso significa un fracaso? Claro que no. Al contrario, es la muestra de un primer paso necesario que debe madurarse y es la evidencia de que este tipo de situaciones son excepciones, cuando deberían ser la regla. Así, en el fondo, lo que está en discusión es la democracia misma. No porque deba dejar de existir, sino porque es altamente perfectible. La cuestión es si queremos una democracia cómoda, de sillones, pantuflas, control remoto y televisión desde nuestras casas, o si la dignificamos haciendo valer nuestro carácter de representados. Les propongo finalmente un desafío. Imagine un tema que nos afecte como pueblo, usted vecino o usted funcionario. ¿No sería interesante y necesario decidirlo entre todos? Los mecanismos están. El tema, como siempre, es quien da el primer paso. Hasta la próxima semana.
complicación es el alto costo que hoy demandaría montar una FM en el municipio, pero que seguramente si la economía se estabiliza y deja de haber tanta incertidumbre, me parece que sería una muy buena herramienta, principalmente para los casos de emergencia en la ciudad. Como mamá es como que queríamos que haya actividades culturales, sobre todo relacionadas con el libro, pero no básicamente cerradas en eso, sino abiertas de todo tipo, culturales, y bueno, dijimos, dejemos de reclamar y por ahí empecemos nosotros a generarlo de nuestro lugar. Vincular, digamos, los libros a la comunidad y la comunidad a los libros, y a partir de allí ampliar el espectro hacia todos los ámbitos culturales, tanto de la música, la plástica, el teatro, todos, digamos. Que viví, que sé lo que significa, los sueños, las ganas de ser constructores de una ciudad con autonomía, como en alguna vez fue, con un desarrollo que después fue castigado, desde una tremenda explosión que conmocionó al país hasta lo que hoy es la precariedad laboral, la falta de propuesta, la falta de incentivos, la situación donde cada vez hay menos ricos, muchísimos más ricos en el país, y cada vez más pobres, muchísimos más pobres.